Asmita de Virgo, el humano que conversaba con los dioses. Nuestra historia comienza en el mismísimo inframundo. Unos espectros parecían estar castigando a un alma recién llegada. Mediante sus guadañas, los esqueletos iban cortando violentamente el cuerpo del pobre penitente, que no daba por hecho haber muerto y que su destino era permanecer en ese cruel infierno eternamente. En medio de los brutales castigos, el joven clamaba por ayuda, a lo que los esqueletos respondían burlándose de él, cuando de pronto la cascada de sangre se detuvo y un gran silencio se apoderó del lugar, como si el tiempo se hubiese detenido. ¿Eres tú el que ha orado por la salvación?, se le escuchaba oír a una poderosa voz. El joven, quien se encontraba completamente agotado por las torturas, se preguntaba si esa voz correspondía a algún dios y, de ser así, esperaba ser salvado por él. Los esqueletos se quedan petrificados del temor al ver cómo algo parecía salir de aquella cascada de sangre. Se trataba de Asmita, el caballero dorado de Virgo, quien parecía conocer a ese joven y, según él, lo salvaría, debido a una vieja amistad entre ambos. El caballero dorado pulveriza sin problema a los espectros. Luego de esto, el mismo Asmita ayuda al joven a recordarlo. En el pasado, aquel joven durante su niñez había sido atrapado debido a que éste había robado parte de la ofrenda que se encontraba bajo los pies de una estatua de Buda, por lo que como castigo fue mandado al bosque de la austeridad, lugar donde según los sabios de la India sería purificado de sus pecados. Luego de estar un tiempo en ese lugar, el joven Ahimsa seguía cuestionándose la existencia de los dioses y de la justicia divina. Es ahí que conoce a un niño en meditación, el cual le comenta que cada quien es responsable de su propia salvación, y le muestra el aspecto físico deplorable en el que se encontraba, pero que mediante la meditación, por fin el dolor no le afectaba. Ese niño se trataba de Asmita, quien agrega que su meta era poder alcanzar la iluminación a través del entrenamiento basado en el dolor. El joven le cuenta a Asmita que un tiempo atrás perdió a su madre, lo cual le llevó a tomar ese camino incorrecto, por lo que Asmita ora por él. Regresando en el presente, los dos viejos amigos continúan conversando, cuando son interrumpidos por la llegada de un espectro, Kageboshi, estrella terrestre del reposo, quien le pide a Asmita que se retire del infierno. Acto seguido, procede a sanar las heridas del joven y a ofrecerle la vida eterna, pues aparentemente ha sido elegido por alguien llamado Atabaka, que según el caballero dorado es el ser más cercano a un dios ahí en el infierno. Ante estos comentarios, Kageboshi menciona que incluso para el resto de espectros la existencia de Atabaka era un secreto, por lo que no podía permitir que el caballero dorado saliera con vida del infierno, por lo que procede a atacarlo. Rápidamente, los ataques son neutralizados por Asmita, quien le pide al espectro llevarlo ante ese tal Atabaka. Kageboshi se niega, volviendo a atacar, pero rápidamente es eliminado por el caballero de Virgo. Las cenizas esparcidas del espectro viajan hasta donde Atabaka se encontraba reposando, enterándose de todo, por lo que decide llamar a Gajo de Venu y mandarlo hasta donde se encontraban ellos dos. Asmita y Ahimsa se encontraban recorriendo el inframundo. El joven se lamenta que las almas que yacen aquí tengan que estar condenadas al sufrimiento eterno. De pronto, llega Gajo de Venu frente a ellos, cuestionando la presencia de alguien como Asmita en el infierno, acompañado de un inmundo y sucio muerto, por lo que no duda en atacar al santo con su ráfaga de corona. Nuevamente, Asmita demuestra su enorme poder al contener con facilidad el ataque de Venu, quien no se queda tranquilo y se lanza contra el caballero. Mientras el combate entre estos dos se lleva a cabo, aparece nuevamente Kageboshi, quien aprovecha para acercarse a Ahimsa y mediante mentiras le promete al joven la vida eterna, la cual podría compartir junto a su madre, quien también se encontraría perdida en el infierno. Asmita se percata de ello y le dice al joven no escuchar lo que dice el espectro. Kageboshi le muestra a Ahimsa el infierno de agujas, donde se encontraba empalada la madre del chico, por lo que el espectro dice que con solo decir el nombre de Atabaka, la vida eterna le sería entregada a madre e hijo. A pesar de estar en combate contra Gajo, Asmita logra interferir destruyendo la proyección del infierno de agujas, revelando de esta manera que quien se encontraba debajo de la Sapuri de Kageboshi era el mismo Atabaka, quien dice que el chico es el único que puede decidir su destino, quien al no tener otra opción acepta el trato,
renaciendo como espectro y dejando al santo de Virgo en una aparente desventaja de 3 contra 1. Asmita de Virgo y su lucha en el infierno. La terrorífica Sapuri comenzaba a envolver el cuerpo de Ahimsa. Aquella promesa de vida eterna era una vil mentira, y el santo dorado lo sabía. El verdadero plan del espectro era consumir su alma, y de esta manera poder llenarse de vitalidad para luego alimentarse del resto de almas del inframundo. Asmita de Virgo le pide al joven que siga luchando contra la voluntad de Atabaka. Sin embargo, y sin poder hacer algo por él, Ahimsa es consumido por el espectro, que ahora se hacía llamar un demonio. El caballero de Virgo estalla en ira, reprimiendo al espectro por sus acciones mentirosas, y lo llama hereje. En ese momento, Asmita se percata de que el verdadero cuerpo de Abataka se encontraba en otro sitio, y lo que estaba frente a él era una mera proyección de Cosmos. Ante esto, el demonio platica que su intención sería consumir el alma de todo lo existente en el mundo, incluso hasta llegar a estar más arriba que el mismo dios Hades, para que de esta manera la única alma existente sea la de él. Agahó de Venu reaparece ordenando a Atabaka marcharse del lugar para continuar su combate ante el Caballero Dorado. El demonio accede, diciéndole a Asmita que si su intención sería enfrentarlo, debería acabar primero con Agahó. La pelea entre el santo y el espectro se reanuda con el crucifijo de llamas de Agahó sobre Asmita. El ataque tiene como objetivo reducir el cuerpo del oponente a simples cenizas, y cuando parece que esto ha sucedido así, de entre las llamas aparece un niño quien se acerca a Agahó. Se trataba de su hermano, quien había fallecido tiempo atrás. El espectro de Venu no puede creerlo y comienza a sufrir por el pasado. Ante esto, Agahó se da cuenta que todo era obra del mismo Asmita, proyectándole una ilusión. Asmita se muestra sin ningún daño y cuestiona a Agahó sobre su razón de unirse al ejército de Hades, pues no parecía haber verdadera maldad en él. El caballero de Virgo exige que Venu exclame su verdad y su verdadera razón de existir. Ante la negativa de Agahó, Asmita responde con una de sus técnicas más poderosas, el pacificador de demonios. De esta manera, logra derrotar al espectro de Venu. Luego de esto, Asmita se dirige hasta donde Atabaka se encontraba, exclamando que la maldad debe ser erradicada bajo cualquier costo, y apenas al estar frente a frente al demonio, el santo dorado ataca con el tesoro del cielo, comenzando a privarle de todos sus sentidos. Todo parecía indicar que el combate había terminado. Asmita se lamenta de no haber podido salvar a su viejo amigo, y en eso, el contraataque de Atabaka llega. La técnica del demonio era similar al tesoro del cielo, pudiendo despojar al santo de sus 5 sentidos. El castigo sobre Asmita es doloroso, mientras el demonio se jacta de ser intocable, mientras aquel muro de mandalas seguía en pie. El caballero dorado se encuentra en jaque, lo que le hace pensar en aquellos años de entrenamiento y meditación, donde se cuestionaba el significado del dolor en el mundo, y que gracias a sus avances se había vuelto un hombre cercano a Dios, mas no en uno. Aquellas almas que se encontraban en el muro de Atabaka comenzaron a cantar al unísono. El demonio no comprende por qué actúan contra su voluntad. De pronto, de aquellas mandalas resurge el caballero dorado, quien había sido salvado por lo que quedaba del alma de Ahimsa. De esta manera, el caballero dorado de Virgo vuelve al combate, y poniéndose en posición de loto, tiene su última conversación con el espectro, para luego atacarlo con una poderosa técnica que terminaría sellando al demonio. Luego del combate, Asmita platica con Ahimsa antes de que este último desaparezca. Le cuenta sobre Atena y cómo a pesar de sentir dolor, ella agradecía y juraba velar por la humanidad. Finalmente, Ahimsa desaparece, por lo que Asmita se dirige a su siguiente objetivo, los frutos del inframundo.